Educación y colonialidad, repensando el quehacer pedagógico. Un podcast pensado como un espacio de diálogo, crítica y reflexión sobre las profundas raíces históricas que configuran nuestras prácticas educativas actuales. En esta serie nos adentraremos en los entramados que vinculan la educación con los procesos coloniales que han marcado nuestra historia, pero también con las posibilidades de transformación que emergen desde una pedagogía crítica y decolonial. Podcast presentado por Diego Pérez Cataño, Luis Alfredo Pacheco, Yurania Bendaño Garzón, Soledad Villalba Escudero e Israel Padilla Pacheco, para la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Educación y Colonialidad, repensando el quehacer pedagógico. Hoy nos embarcaremos en una conversación sobre desarrollos educativos a lo largo de la historia, cómo han moldeado esas dinámicas actuales de enseñanza y aprendizaje y cómo interpretarlas desde una pedagogía crítica y descolonial. Hablar de educación no es hablar únicamente de aulas, libros y contenidos. Es hablar de poder, de memoria, de identidades y de luchas. La escuela, lejos de ser un escenario neutral, ha sido durante siglos una herramienta de reproducción de estructuras dominantes que han silenciado voces, borrado saberes y marginado cosmovisiones distintas a la occidental. A lo largo del tiempo, los modelos educativos impuestos en América Latina respondieron muchas veces a intereses coloniales que buscaban homogeneizar culturas, imponer lenguajes y definir qué se considera conocimiento válido y qué no. Pero hoy, más que nunca, necesitamos cuestionar ese legado. Necesitamos interpelar el presente educativo desde otras miradas, desde otras epistemologías, desde otras formas de sentir y pensar en el mundo. Y es aquí donde la pedagogía crítica, con figuras como Paulo Freire, y la pedagogía descolonial, con autoras y autores como Katherine Walsh y Aníbal Quijano, nos ofrecen herramientas valiosas para abrir grietas en el modelo hegemónico y construir otras formas de educar, más conscientes, más inclusivas, más humanas. Este podcast nace desde ese deseo de ruptura y reconstrucción, desde la necesidad de pensar la educación como un acto político, situado y comprometido con la justicia social, desde la urgencia de reconocer que no es posible hablar de una educación transformadora sin antes revisar críticamente las raíces coloniales que aún las atraviesan. Queremos que este espacio sea una invitación a repensar el quehacer pedagógico, no solo como una práctica técnica, sino como un ejercicio ético, cultural y profundamente libertador. Así que te invitamos a acompañarnos en este recorrido, a escuchar con apertura, a cuestionar con honestidad y sobre todo a imaginar juntas y juntos nuevas posibilidades educativas que abren la diversidad, la memoria y la dignidad de todos los pueblos. Contextualización histórica. Para comprender el presente de la educación, debemos remontarnos al pasado. La educación en América Latina ha estado históricamente influenciada por procesos coloniales que han impuesto modelos de conocimiento hegemónicos. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido esto para la construcción del saber y la práctica pedagógica? Si revisamos la historia, encontramos que el sistema educativo en nuestras regiones ha sido un reflejo de estructuras coloniales. Desde la llegada de los colonizadores, la enseñanza se centró en una imposición de una visión eurocéntrica del mundo, marginando saberes indígenas y conocimientos locales, según expresado por Freire en 1970 y Quijano en 1992. Exactamente, esto se ha mantenido en distintas formas.
Por ejemplo, en el siglo XIX la educación fue utilizada como una herramienta para homogeneizar la identidad nacional, excluyendo otras visiones del mundo, especialmente las de comunidades indígenas y afrodescendientes. Crítica desde la pedagogía crítica y decolonial. Frente a este panorama, la pedagogía crítica y la pedagogía descolonial nos invitan a cuestionar el rol de la educación en la reproducción de desigualdades. Pensadores como Paulo Freire, Catherine Walsh y Aníbal Quijano han aportado herramientas para repensar la enseñanza desde una mirada emancipadora. Freire, en 1970, por ejemplo, nos habla de la educación bancaria, donde los estudiantes son vistos como recipientes vacíos que deben ser llenados con conocimientos impuestos. En cambio, propone una educación dialógica, donde el aprendizaje se construya a partir de la realidad y la experiencia del estudiante. Mientras que Walsh en el 2007 y Quijano en 1992 nos invitan a cuestionar la colonialidad del saber y del ser, es decir, el hecho de que muchos modelos educativos siguen estructuras de poder que invalidan los conocimientos ancestrales y populares. Desde esta perspectiva, la educación no solo debe ser un espacio de transmisión de conocimiento, sino una herramienta de transformación social. Reflexión y aplicación a la praxis educativa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar estas reflexiones en nuestra práctica docente? ¿O cómo hacer de la educación un proceso liberador y no de opresión? El primer paso es visibilizar los conocimientos y experiencias de los estudiantes. Incluir en el aula los saberes locales, los relatos históricos desde otras perspectivas y las metodologías participativas que fomenten el pensamiento crítico. Freire en 1970 y Walsh en 2010. También es clave fomentar el diálogo horizontal en el aula, donde tanto los docentes como estudiantes sean sujetos activos en la construcción del conocimiento. Conclusiones. La educación es un campo en disputa y es nuestra responsabilidad cuestionarla y transformarla. Si queremos una enseñanza emancipadora, debemos tratar de desafiar esas reglas establecidas y construir nuevos caminos desde la pedagogía crítica y descolonial. Hoy caminamos entre las raíces ocultas de la educación. Descubrimos que enseñar no es solo transmitir saberes, sino también resistir silencios, desafiar imposiciones, abrir grietas en los muros del poder. La historia nos mostró que la escuela fue muchas veces un instrumento de olvido, pero también comprendimos que puede ser semilla, que en cada aula hay posibilidades de renacer, de reconstruir, de honrar voces antiguas y sueños nuevos. Desde Freire aprendimos que educar es un acto de amor y libertad. Desde Walsh y Quijano, que desmontar la colonialidad es también sanar. Sanar memorias, sanar cuerpos, sanar territorios. Hoy sembramos preguntas. ¿Qué conocimiento decidimos validar? ¿A quién dejamos fuera cuando enseñamos? ¿Qué mundo construimos cuando educamos? Este podcast es una invitación a incomodarnos, a desaprender, a volver a mirar, a imaginar una educación que abrace la vida en todas sus formas, que escuche, que reconozca, que libere. Gracias por escucharnos con el corazón abierto.
Nos encontramos en el próximo episodio de Educación y Colonialidad, repensando el quehacer pedagógico. Hasta entonces, que la palabra siga andando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educación y Colonialidad, repensando el quehacer pedagógico. Nos escucharemos en una próxima entrega. Hasta pronto.